Se los contábamos, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha traído esperanza, y esperanza no solamente en los países, sino que también se ha traducido rápidamente en los mercados locales e internacionales. Estamos junto a Isel Guerra para conocer de qué se trata lo que se ha firmado, de lo que conocemos. Isel, su editora de Internacional, que nos va a acompañar durante toda esta semana. Sí. Isel, y que comenzamos con una noticia positiva, al menos en lo formal. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Sí, en lo formal y con bastante incertidumbre por lo demás, aquí se crea una solución a un problema que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente creó, ¿no? Que fue el ataque a Irán a finales del mes de febrero, y 3 meses y medio después es que finalmente se anuncia, ¿no?, este acuerdo el día de ayer por la tarde. Ya lo planteabas tú en los titulares, y así lo ha señalado también el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde ha señalado que este acuerdo ha sido firmado virtualmente por el presidente de Estados Unidos, por J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní. Eso ya se planteaba en las horas previas, y todo esto con una formalización de este acuerdo que se entiende va a ser el próximo día viernes en Ginebra, donde lo que se señala es que aquí efectivamente estaría el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aunque sin embargo la presencia de Donald Trump está en duda hasta esta hora. Hoy más temprano, en la previa de la cumbre del G7 que se lleva a cabo durante esta semana en Francia, señalaba el presidente de Estados Unidos: puede que yo esté implicado, puede que no. Probablemente se plantea que Donald Trump no va a estar presente el próximo día viernes entonces en la firma de este acuerdo, debido a temas de agenda, ¿no? Porque efectivamente la cumbre del G7 finaliza el próximo día miércoles, ¿no? Y eso impediría que efectivamente el propio presidente de Estados Unidos pueda estar en Ginebra, Suiza, durante el resto de la semana. Pero al menos lo que se tiene en cuenta es que efectivamente sería el viernes, con detalles de este acuerdo de los que se saben muy poco, y ya el día de ayer por la tarde se planteaban versiones contradictorias en algunos puntos respecto de lo que se había alcanzado finalmente. Los detalles se van a dar a conocer en un plazo de 48 horas. Hay quienes plantean que incluso podría ser el mismo día viernes cuando se podría conocer el detalle finalmente de lo que se va y que lo que se ha alcanzado finalmente entre Estados Unidos e Irán. Pero respecto a los detalles técnicos, efectivamente se van a discutir a finales de esta semana. Lo que se tiene en cuenta, ¿no?, es que va a haber un plazo de 60 días para abordar los temas más difíciles y cruciales. Es el tema, por ejemplo, del programa nuclear iraní, pero en el caso de la apertura del estrecho de Hormuz, Donald Trump señalaba que efectivamente se va a reabrir el próximo día viernes, cuando finalicen las labores de desminado en esta zona. Aunque, ojo, porque ahí Irán está hablando de tarifas. Donald Trump apuntaba que era sin peajes, sí, un tema que en algún momento tomó la agenda. Tenemos declaraciones de Donald Trump que las pasamos a escuchar en estos momentos. Signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. Ya, el viernes dice estará completamente abierto. Sí. Ahora Donald Trump ha anunciado 40 veces que se consolidaba un acuerdo con Irán, y hasta ahora aparentemente ha sido el único momento en que Irán ha ratificado la misma versión que está entregando Estados Unidos, pero tenemos ahí un actor relevante que es Israel, que no es parte de este acuerdo y que está poniendo en duda todo lo que pudiera pasar. Podría ser saltar por los aires todo lo que se está escribiendo y que se va a firmar el día viernes. Sí, exactamente. Y que ya durante los últimos días de la semana pasada dejaban claro esa diferencia entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Precisamente a raíz de ataques que hemos visto, sobre todo en el sur del Líbano, que lo que está planteando el régimen iraní es que esta guerra se termina en todos los frentes, incluido Líbano, ¿no? Aquí hablaban el día de ayer de garantías sobre la integridad territorial de ese país, así como también, por cierto, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes para que efectivamente buques puedan llegar hasta estas zonas en el territorio del régimen. Eso es, al menos hasta cierto punto, lo que se sabe a ciencia cierta, y hasta cierto punto nomás, Mati, teniendo en cuenta que, como tú bien lo señalabas, durante todas estas semanas y meses vimos versiones también encontradas entre lo que señalaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que finalmente terminaba ocurriendo, acuerdos que se terminaban cayendo finalmente a último momento. Hay temas que son más
más inciertos, sin duda, y ahí también entra en juego este periodo de 60 días, ¿no?, que se había mencionado anteriormente, que va a ser el periodo donde Estados Unidos e Irán van a poder negociar en aspectos mucho más difíciles, que ha quedado claro también por lo demás durante todos estos meses. Por ejemplo, el levantamiento de sanciones a la economía iraní, así como también este plan de reconstrucción. Irán estaría pidiendo 300.000 millones de dólares. Se suma a eso también los fondos iraníes. Irán quiere recuperar 24.000 millones de dólares en activos congelados. Esos son los temas más complejos, esos son los temas más difíciles. Pero sin duda aquí lo que se plantea es también esta otra situación, lo que ha ocurrido en estas últimas horas con Benjamín Netanyahu, ¿no?, que pone en riesgo la situación y la estabilidad de este acuerdo y también la paz en la región, con declaraciones del primer ministro, que ya tú lo señalabas en los titulares, ¿no? Aquí lo que ha planteado Netanyahu es que esta guerra no ha acabado, que Israel va a seguir afrontando las amenazas en la región y que respecto del ejército no tienen intención de retirarse del sur del Líbano, de Gaza ni de Siria, el tiempo que sea necesario en las zonas de amortiguación, y por tanto se mantienen en libertad de acción, particularmente en Líbano, que es uno de los temas más sensibles, y así lo hemos visto durante estas semanas para Irán también, por ser un aliado de Hezbollah. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido? Porque ese era uno de los temas centrales al inicio y era una de las razones o excusas que tuvo Estados Unidos para entrar precisamente junto con Israel a atacar Irán. Que eran estas reservas que inicialmente se habían dicho que se habían destruido, luego que no, y iban a ser trasladadas incluso a Estados Unidos. Iban a ser trasladadas a Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es lo que se sabe del plan iraní en materia nuclear? Bueno, hasta este momento ese es otro de los temas que entra en esta especie de bolsa, ¿no?, de aspectos a considerar eventualmente en estas negociaciones. Por eso se plantea igual que este acuerdo eventualmente podría ser bastante frágil teniendo en cuenta ese tipo de temáticas. Entonces, efectivamente, ¿no?, la situación nuclear de Irán y particularmente del uranio enriquecido sigue siendo una de las grandes dudas dentro de esta gran duda finalmente de qué se ha alcanzado en este acuerdo, teniendo en cuenta que los detalles no se han conocido en rigor hasta este momento. Pero lo que sí plantea Netanyahu precisamente en esa misma línea es que Irán no tendrá armas nucleares ni hoy ni mañana. Y ojo, aquí incluso el primer ministro de Israel ha defendido esta guerra. Dijo, si no hubiéramos actuado, Irán habría tenido ya el arma nuclear. Todo esto cuando, lo mencionábamos al inicio, ¿no?, estos desacuerdos entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo israelí. Hoy que han sido fuertes términos. Escuchemos, tenemos declaraciones de Benjamín Netanyahu. Vamos a revisar. Bueno, el presidente Trump y yo nos conocemos desde hace muchos años. Él es el presidente de los Estados Unidos y yo soy el primer ministro de Israel. Muchas veces coincidimos en nuestros puntos de vista y también hay momentos en que no. Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel e insisto en ellos. En segundo lugar, con respecto al Líbano, creamos allí una zona de amortiguación, una zona de seguridad. Permaneceremos allí el tiempo que sea necesario. Irán quería que nos retiráramos, no sucedió. ¿Saben por qué no sucedió? Entre otras cosas, porque me mantuve muy firme, fui muy decisivo al respecto y creo que nuestros amigos estadounidenses respetan esta decisión y firmeza. Nos quedamos allí porque necesitamos proteger a los residentes del norte y también hay otras cosas que queremos preservar y actuamos para preservar nuestra libertad de acción. Bueno, Mati, en estas declaraciones también el primer ministro de Israel planteaba que se va a presentar a las elecciones de Israel que están previstas para este año en el mes de octubre, que él tiene la intención incluso de ganar. Ya en el mes de junio su partido, el Likud, había presentado un comunicado donde a raíz de declaraciones del presidente de Estados Unidos confirmaba que efectivamente Netanyahu se va a presentar a estos comicios. Y claro, con encuestas que plantean, por ejemplo, el 61% de los israelíes no creen que Netanyahu deba presentarse en los próximos comicios, incluso un porcentaje que sube al 83% entre ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí. Eso para tener en cuenta, por lo demás, el aspecto político que está enfrentando Netanyahu también a raíz de declaraciones que ha emitido durante esta jornada en esta misma conferencia de prensa ante los periodistas. Lo cierto es que este anuncio ocurre 3 meses y medio después de un conflicto que deja 7.000 personas fallecidas
A eso además se suma también un golpe gigantesco, ¿no?, a la economía global desde el 28 de febrero en adelante, con el precio de los combustibles y particularmente del crudo. Vimos que en algún momento alcanzó los $115, ¿no? 125 el barril. llegó. Exactamente. Y todo esto en medio también de la incertidumbre que se ha mantenido en vilo, por cierto, al planeta durante todo este periodo. Claro, con países que tuvieron que reducir su consumo, que tuvieron que restringirse al máximo, todos los que dependían netamente de lo del petróleo que salía del Golfo. Exacto. Ahora, está todo en stand-by en el estrecho de Hormuz, y además Irán ha entendido que el estrecho es más poderoso que cualquier arma que puedan tener en sus manos. Sí, sin duda esa sería una de las grandes victorias hasta cierto punto para Irán detrás de este conflicto, ¿no? Finalmente dejar en evidencia, ¿no?, la fortaleza que tiene el régimen, particularmente en el estrecho de Hormuz, y los efectos que puede tener finalmente al nivel global, siendo una base negociadora importante, ¿no?, para el régimen iraní. Hoy más temprano el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, así como también el vocero de Naciones Unidas, entregaban declaraciones a raíz de este anuncio. Vamos a escuchar lo que planteaban estas autoridades durante esta jornada. Fundamentalmente, este acuerdo reabre el estrecho de Hormuz. Como pueden ver, los precios del petróleo ya han bajado considerablemente en las últimas 24 horas, pero al mismo tiempo ofrece a los iraníes una doble vía. Por un lado, si continúan intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos necesarios para ello. Por otro lado, si los iraníes están dispuestos a comprometerse a largo plazo junto con la debida verificación a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial, levantar algunas sanciones y dar un nuevo rumbo a nuestra relación. Lo que el presidente realmente pretendía, no solo en las últimas 6 semanas, sino en el último año y medio de política hacia Irán, era llegar a un punto en el que pudiéramos transformar radicalmente nuestra relación con los iraníes y garantizar que nunca posean un arma nuclear. El secretario general acogió con beneplácito el anuncio de que Estados Unidos y la República Islámica de Irán han acordado un pacto de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Hormuz y un marco para futuras negociaciones. Esto representa un paso fundamental hacia la solución pacífica del conflicto. El secretario general expresa su profundo agradecimiento por el papel constructivo desempeñado por Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región en el apoyo a las negociaciones que condujeron al acuerdo. El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos para lograr una solución definitiva a este conflicto. El secretario general reafirma que estamos dispuestos a apoyar a las partes en la consecución de una paz duradera, integral y completa. Bueno, te diría, Mati, que la pregunta que ronda por estas horas es finalmente qué ha logrado Estados Unidos, qué ha ganado. Y la verdad, al menos a la rápida, no podemos señalar que en rigor no ha ganado mucho más de lo que tenía hasta antes del inicio de este conflicto el 28 de febrero. El estrecho de Hormuz se va a reabrir, era algo que ya existía, ¿no?, por lo demás, hasta antes del inicio de esta guerra, y con esa eventual promesa que había lanzado en algún momento Estados Unidos de reducir la capacidad nuclear del régimen iraní. Bueno, eso también está puesto en duda, ¿no?, teniendo en cuenta que hasta este momento se desconocen más detalles respecto de este acuerdo, respecto de efectivamente el programa nuclear iraní, pero sobre todo respecto a sus capacidades nucleares. Pareciera no haber grandes diferencias respecto del inicio. Y sobre la situación política y del régimen iraní, tampoco hay muchos cambios. De hecho, te diría, Mati, que incluso es peor. Hay un régimen aún más fundamentalista que lo que había hasta el ayatolá, que fue asesinado el 28 de febrero. Bien, Isel, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos a todo lo que pueda ocurrir, porque de aquí al día viernes en que se va a firmar efectivamente este acuerdo, quedan demasiado, la distancia, como hemos visto, es demasiado larga de aquí solamente al viernes, así que pueden pasar muchísimas cosas. Y te diría que cumplir el trato finalmente es lo más difícil. Quedamos a la espera. Muchísimas gracias, Que Isel. estés muy bien, Mati, nos vemos.